Antes de empezar, Yes. deja tu me gusta abajo y stand suscríbete here al canal para accused, que no te pierdas but I ninguna will historia not be increíble como silenced. esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El aire en el tribunal de San Viento era pesado, una mezcla sofocante de polvo, sudor e hipocresía. La luz del sol entraba en franjas oblicuas por las ventanas sucias, iluminando las partículas que danzaban en el aire, cada una testigo silenciosa de la farsa que se desarrollaba. En el centro de todo, sentada en una silla de madera dura que parecía demasiado grande para su frágil cuerpo, estaba la joven conocida solo como la Callada. Su rostro, un mapa de sufrimiento resignado, permanecía vuelto hacia el suelo, los ojos fijos en un nudo de la madera, como si allí pudiera encontrar un refugio que el mundo le negaba. Llevaba un vestido sencillo y descolorido, el mismo que usaba cuando servía en la casa del señor Hargrove, un hombre cuya crueldad era tan conocida como el aullido del viento en el desierto. Ahora, él estaba muerto, y los ojos del pueblo, hambrientos de un culpable, estaban todos clavados en ella. La acusación era de envenenamiento, una alegación tan absurda como la idea de que la justicia en San Viento era ciega. Para ellos, su silencio era la prueba más contundente, una admisión de culpa que dispensaba cualquier otra evidencia. El juez, un hombre corpulento con un rostro enrojecido y venas amoratadas en la nariz, la miraba con un desprecio mal disimulado. Sus ojos pequeños y porcinos ya la habían condenado mucho antes de que comenzara el juicio. A cada palabra del fiscal, un hombre delgado y larguirucho con un bigote que se retorcía con cada acusación, el juez asentía lentamente, la cabeza balanceándose a un ritmo de condena inevitable. El espectáculo era para el pueblo, una distracción bienvenida de sus propias vidas mediocres y de los secretos que cada uno guardaba. Su abogado defensor, un joven recién salido de la Facultad de Derecho y claramente intimidado por la atmósfera hostil, hablaba en un tono bajo y vacilante, hojeaba sus papeles con manos temblorosas, sus débiles objeciones siendo rápidamente descartadas por el juez con un gesto impaciente de la mano. No miraba a su cliente, quizás por vergüenza, quizás por aceptar ya la derrota. Para él, como para todos los demás, ella era una causa perdida, un cuerpo anónimo a punto de ser entregado a la horca para satisfacer la sed de orden del pueblo. La joven sentía las miradas sobre sí como agujas. Aprendió desde la infancia, en un orfanato donde el abuso era la única forma de atención, que la invisibilidad era su mejor armadura. Volverse pequeña, silenciosa e imperceptible era un mecanismo de supervivencia. Ahora, esa misma armadura se había convertido en su jaula. Su silencio, antes su salvación, era ahora la cuerda que se apretaba en su cuello. No luchaba, no hablaba, pues la vida le había enseñado que protestar solo traía más dolor. Nadie en la sala del tribunal se atrevía a mencionar al hijo desheredado de Hargrove, que había sido visto en el pueblo la noche de la muerte de su padre, los ojos llenos de un odio antiguo. Nadie mencionaba a los innumerables enemigos que el viejo había acumulado con sus negocios deshonestos y su tiranía. Y sobre todo, nadie mencionaba los moratones que tantas veces se habían visto en los brazos y el rostro de la joven, marcas que intentaba ocultar bajo las mangas largas y el cabello caído, pero que todos sabían que existían. El fiscal se acercó al jurado, su voz resonando con una falsa solemnidad. Pintaba un cuadro de una criada ingrata y traicionera, una víbora que se había vuelto contra el hombre que le había dado un techo y comida. La multitud absorbía cada palabra, sus expresiones alternando entre indignación fingida y una curiosidad morbosa. Necesitaban un monstruo, y aquella figura encogida y silenciosa era el lienzo perfecto para proyectar sus propios miedos y culpas. El abogado defensor hizo sus alegatos finales, una serie de frases inconexas y débiles que se perdieron en el silencio opresivo de la sala. Se sentó pesadamente, el sudor brillando en su frente, el rostro pálido de quien sabe que ha fracasado.
La joven no levantó la mirada. Ya había aceptado su destino. La horca, en cierto modo, parecía solo el último de una larga serie de abusos, el fin de una vida que apenas había comenzado. El juez carraspeó, el sonido áspero resonando en el tenso silencio. Arregló sus papeles, preparándose para pronunciar la sentencia que todos esperaban. Los miembros del jurado miraban hacia adelante, sus rostros impasibles, ya cómplices del veredicto. El aire se volvió aún más denso, la expectación flotando como una nube de tormenta a punto de descargar. Era el fin, un fin silencioso e injusto, como la vida que había llevado. Entonces, un sonido rompió el hechizo, el crujido fuerte y prolongado de la gran puerta de roble al fondo del tribunal. Todas las cabezas se giraron al unísono, los ojos parpadeando contra la luz fuerte que inundaba la entrada. Una silueta se destacaba contra el brillo del sol de la tarde, una figura alta y ancha que parecía ocupar todo el espacio del umbral. El hombre dio un paso adentro y la puerta se cerró tras él con un golpe sordo. No parecía pertenecer a aquel lugar. Vestía ropas de viajero, cubiertas por el polvo rojizo del desierto, pero caminaba con una confianza que Sambiento raramente veía. Sus pasos eran firmes y deliberados, resonando en el suelo de madera, mientras avanzaba por el pasillo central, ignorando las miradas atónitas y los susurros que comenzaban a surgir. Sus ojos, de un azul intenso como el cielo después de una tormenta, estaban fijos en la joven sentada en la silla de la defensa. El juez, interrumpido en su momento de poder, frunció el ceño. «¿Quién se atreve a interrumpir este tribunal?», bramó, su voz intentando recuperar la autoridad perdida. Pero el forastero no le prestó atención. Continuó su caminata lenta e inexorable, su mirada nunca desviándose de ella. Para sorpresa de todos, había una suavidad en su rostro cuando la miraba, una gentileza que contrastaba brutalmente con la hostilidad de la sala. Se detuvo justo a su lado, colocando una mano gentil en su hombro. La joven se estremeció con el contacto, pero por primera vez en horas levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, el ruido del tribunal desapareció. Fue entonces cuando él se giró, no hacia el juez, sino hacia la sala entera, y su voz, tranquila y clara, cortó el silencio como una cuchilla. «Soy su esposo». Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. La mandíbula del fiscal cayó. El juez se quedó boquiabierto, su rostro pasando del rojo de la ira al morado de la incredulidad. El forastero, que se presentó como Cole Maddox, no esperó preguntas. Sacó un papel doblado del bolsillo interior de su abrigo y lo colocó sobre la mesa del juez. «Nuestro certificado de matrimonio, registrado en el condado vecino hace 6 meses. La revelación fue una bomba. La idea de que la callada, la invisible, la sierva pudiera tener un marido y un hombre como aquel era inconcebible. Cole explicó, su voz aún tranquila, pero ahora cargada de una autoridad incuestionable, que el matrimonio se había mantenido en secreto a petición de ella. Quería demostrarse a sí misma que podía sobrevivir por sus propios méritos, sin depender de nadie, dijo él, mirándola de nuevo con un respeto que la calentaba por dentro. Con la atención de todos, completamente cautiva, Cole se volvió hacia la multitud. Su tono cambió, la calma dando paso a una acusación fría y cortante. «Todos ustedes la observaban», comenzó, su voz ahora un poco más alta. «Todos ustedes la veían volver del mercado con nuevas marcas en el rostro. Todos ustedes oían los gritos que venían de la casa de Hargrove en las noches en que él bebía demasiado. Todos ustedes lo sabían», señaló al dueño del almacén, sentado en la primera fila. «Usted, señor Miller, usted la vio cuando Hargrove la empujó en la calle la semana pasada, haciendo que se le cayeran todas las compras. Usted se rió junto con los otros». El señor Miller palideció, encogiéndose en su asiento. Cole no se detuvo. Su mirada barrió la sala, encontrando cada par de ojos cómplices. «Y usted, señora Gable», continuó,
dirigiéndose a una mujer que siempre chismorreaba en el pozo del pueblo. No le dijo a su vecina que era una pena lo que la pobre muchacha pasaba, pero que no era asunto suyo. El silencio de 1900. Ustedes fue lo que le dio a Hargrove el poder de hacer lo que quisiera. El silencio de ustedes la ha puesto en esta silla hoy. Cada palabra era un golpe, deshaciendo la fachada de rectitud del pueblo. La hipocresía de Sambiento fue expuesta bajo la cruda luz de la verdad, y la incomodidad en la sala era palpable. La gente comenzó a moverse en sus asientos, desviando la mirada, la vergüenza finalmente superando la curiosidad morbosa. Sabían que él tenía razón. Cada uno de ellos era culpable de algo. La intervención de Cole fue como una grieta en una presa. La primera gota de verdad vino de la cocinera de la casa de Hargrove, una mujer anciana llamada Marta. Se levantó con las manos temblando y con la voz entrecortada, confesó haber visto a Hargrove amenazar a la joven con un cuchillo la noche de su muerte, furioso por un error trivial. Se había callado por miedo a perder su empleo, el único sustento que tenía. Después de Marta, el mozo de establo, un joven llamado Billy, también se levantó. Con voz temblorosa, contó cómo Hargrove solía encerrarla en el granero durante horas como castigo, y cómo él mismo le llevaba agua y comida a escondidas. Describió el miedo constante en el que ella vivía, un miedo que todos en la propiedad conocían, pero del que nadie hablaba. El tribunal, antes un escenario para una condena, se transformó en un espacio de confesión. Una persona tras otra, movida por el coraje de Cole y por la culpa que los corroía, comenzó a hablar. Las historias de los abusos de Hargrove, de los gritos ahogados, de las miradas desesperadas, inundaron la sala, lavando la mentira que sostenía la acusación. La vergüenza colectiva era una fuerza poderosa, más fuerte que el miedo. Mientras escuchaba las confesiones, algo cambió dentro de la joven. La presencia de Cole a su lado, su mano todavía en su hombro, era un ancla en un mar de caos. Por primera vez, no estaba sola. Por primera vez, alguien luchaba por ella. La fuerza que él le prestó despertó una fuerza que ella no sabía que poseía. Lentamente, se puso de pie. Todo sonido cesó cuando ella se irguió. Sus ojos, antes fijos en el suelo, ahora barrían los rostros del pueblo. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y un poco ronca por el desuso, pero cargaba el peso de años de dolor y una claridad recién descubierta. Mi mayor miedo, dijo, cada palabra resonando con una verdad innegable, nunca fue la horca. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Mi mayor miedo siempre fue el silencio de ustedes, la forma en que desviaban la mirada cuando pasaba con un nuevo moratón, la forma en que fingían no oír cuando lloraba. Ustedes me condenaron al infierno mucho antes de que el señor Hargrove muriera. La indiferencia de ustedes era un veneno peor que cualquiera que él pudiera haber tomado. Sus palabras golpearon el corazón del pueblo. No había ira en su voz, solo una tristeza profunda y una verdad que nadie podía negar. No solo se estaba defendiendo de una acusación, estaba juzgando a sus jueces, a sus vecinos, a la comunidad que la había abandonado. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era opresivo, sino pesado, lleno de una vergüenza que finalmente encontraba su lugar. Ante el torrente de testimonios y la confesión implícita del pueblo, el juez, visiblemente afectado y sin tener a dónde huir, no tuvo más opción. Con voz débil, declaró el juicio suspendido a la espera de una nueva investigación. La farsa había terminado. La multitud se dispersó en 1900. Silencio, con los rostros bajos, incapaces de mirar a la joven a la que habían estado tan dispuestos a condenar. Al día siguiente, la verdad completa salió a la luz. El médico del pueblo, atormentado por la culpa, confesó al sheriff que Hargrove había muerto de un ataque cardíaco fulminante, exactamente como los primeros indicios sugerían. Admitió haber sido presionado por el hijo de Hargrove para insinuar la posibilidad de envenenamiento,
con la promesa de que le perdonaran una gran deuda. Miedo y la codicia lo hicieron mentir. Con la confesión del médico, la joven fue oficial y completamente exonerada. Salió de la pequeña oficina del sheriff a la luz del sol, parpadeando contra el brillo. Cole estaba allí, esperándola, apoyado en un pilar del porche. No sonrió, pero sus ojos transmitían un alivio profundo. El aire entre ellos era quieto, pero ya no de resignación, sino de entendimiento. Mientras caminaban fuera de los límites de Sambiento, dejando el polvoriento pueblo y sus recuerdos atrás, él finalmente habló. «Mentí», dijo suavemente, sin mirarla directamente, «sobre el matrimonio. Sabía que era la única manera de hacer que te vieran, la única manera de darles un motivo para escuchar. Un hombre podía hablar por su propiedad, por su esposa. Nunca escucharían a una sierva». Ella no se sorprendió. De alguna manera, ya lo sabía. Su mentira no había sido una traición, sino un acto de compasión desesperada, la única herramienta que tenía para romper los muros de prejuicio de aquel pueblo. Ella solo asintió, una aceptación silenciosa. No eran un marido y una esposa huyendo, sino dos extraños, dos supervivientes, que habían encontrado el uno en el otro un raro momento de gracia. Caminaron durante días, hablando poco, pero compartiendo un silencio que ahora era cómodo, un lenguaje propio. Encontraron una pequeña casa de campo abandonada, enclavada en un valle verdeante, lejos de cualquier pueblo. La estructura estaba en mal estado, pero las paredes eran fuertes y la tierra alrededor era fértil. Allí se detuvieron. Comenzaron a trabajar codo con codo, reparando el tejado, limpiando el terreno, plantando un pequeño jardín. No había promesas románticas ni declaraciones de amor. Había algo más profundo, un respeto mutuo y la construcción lenta y cuidadosa de un refugio. Estaban construyendo un lugar donde podrían simplemente ser, sin la necesidad de palabras o máscaras. Con el tiempo, el lugar que construyeron juntos ganó un nombre, susurrado entre los caminantes y los inadaptados, que ocasionalmente tropezaban con su valle. Lo llamaban Mercy Rest, el descanso de la misericordia. La noticia se extendió no por palabras, sino por sentimientos, de que había un lugar donde la gente rota podía encontrar la paz. Otros comenzaron a llegar. Una familia que lo había perdido todo, un viejo soldado atormentado por la guerra, una mujer que huía de un pasado violento. Cada uno traía sus propias cicatrices y su propio silencio. En aquella pequeña comunidad que crecía orgánicamente, nadie era juzgado. Todos trabajaban, comían juntos y encontraban consuelo en la compañía silenciosa de los demás. La joven, que un día fue la callada, encontró un nuevo tipo de voz. No una voz de palabras, sino de acciones. Cuidaba el jardín con una dedicación feroz, sus manos en la tierra encontrando una conexión que las palabras nunca le dieron. Escuchaba las historias de los otros con una empatía que no necesitaba respuesta verbal. Su presencia era calmante, un testimonio vivo de que era posible sobrevivir a lo peor de la humanidad. Cole permaneció a su lado, no como un protector, sino como un compañero. Él era el guardián silencioso de aquel refugio, su fuerza tranquila la base sobre la que se construyó Mercy Rest. Nunca más mencionó su mentira en el tribunal, y ella nunca más mencionó su pasado en Sambiento. Lo que tenían era el presente, un futuro construyéndose ladrillo a ladrillo, semilla a semilla. La historia de la mujer que fue, silenciada por todo un pueblo y encontró su voz a través del acto de un extraño, se convirtió en una leyenda silenciosa. No se contaba en voz alta, sino que se vivía en los campos y en la casa de Mercy Rest. Era un legado de fortaleza, no nacido de gritos y batallas, sino del poder tranquilo de una comunidad que eligió la compasión en lugar del juicio. Aprendió que la verdadera fuerza no radicaba en volverse invisible para sobrevivir, sino en crear un espacio donde fuera seguro ser visto. Sí, silencio que antes había sido su prisión, se convirtió en el lenguaje de su santuario,
Un silencio compartido no de miedo o indiferencia, sino de profundo y duradero respeto. Y en el valle verdeante, lejos del polvo y la hipocresía de Sambiento, la vida florecía. El viaje de una mujer, marcado por la crueldad y la injusticia, no terminó en la horca, sino en el comienzo de algo hermoso y duradero. Transformó su dolor en un puerto seguro para los demás, demostrando que incluso de las cenizas de la desesperación, la misericordia puede echar raíces y crecer. Mercy Rest no era solo un lugar en el mapa, era un estado de ánimo. Era la prueba de que la bondad de un solo acto podía resonar y crear una ola de sanación. La joven, cuyo verdadero nombre pocos llegaron a saber, ya no lo necesitaba. Ella era el alma de aquel lugar, su espíritu entrelazado con la tierra, con la gente y con la paz que finalmente había encontrado. El pasado nunca desapareció por completo, pues las cicatrices permanecen como un recordatorio de las batallas libradas. Pero en Mercy Rest, las cicatrices no eran motivo de vergüenza, eran símbolos de supervivencia, historias silenciosas de resiliencia que los unían a todos. Eran la prueba de que, incluso después del más largo y opresivo silencio, una nueva canción puede comenzar. La casa, antes abandonada y olvidada, ahora estaba llena de vida. El sonido de la risa ocasional se mezclaba con el trabajo constante y el silencio pacífico. Era un mosaico de almas rotas que, juntas, se volvían enteras. El viaje de ella y de Cole no fue una gran aventura, sino una peregrinación silenciosa hacia la sanación. Su legado no fue escrito en libros de historia ni celebrado con estatuas. Fue escrito en los corazones de aquellos que encontraron refugio en su valle. Fue celebrado en el pan compartido, en las verduras cosechadas del jardín y en la seguridad de saber que, al final de un largo día, había un lugar para descansar sin juicio. La mujer que Sambiento intentó borrar se convirtió, en su quietud, en una fuerza de la naturaleza. Su historia, un susurro de esperanza para los perdidos y solitarios. Ella y Cole, juntos, no cambiaron el mundo, pero crearon un pequeño pedazo de él donde la bondad era la ley y la misericordia, el aire que se respiraba. Demostraron que un hogar no está hecho de paredes y un techo, sino de aceptación y seguridad. En Mercy Rest, cada amanecer era una promesa de paz, y cada atardecer una bendición de tranquilidad. La vida que construyeron era un testimonio silencioso del poder de dos almas que, al salvarse, crearon un refugio para muchas otras. Su transformación fue completa, no en una persona diferente, sino en la versión más verdadera de sí misma. La quietud permaneció, pero ahora era una elección, una fuente de fuerza, no una prisión de miedo. Encontró su voz no en los gritos, sino en la creación. Y ese fue el legado más poderoso de todos. El sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Las luces de las lámparas de aceite comenzaban a parpadear en la casa y en las pequeñas cabañas de alrededor. El olor a estofado y pan fresco llenaba el aire. Era una escena de paz doméstica, forjada a partir de la más brutal de las injusticias. Cole se sentó en el porche, observándola cuidar las últimas plantas antes del anochecer. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Habían construido aquello, de la nada, del dolor, de la mentira que generó una verdad mayor. El viaje había sido largo, pero los había llevado a casa. Ella finalmente se levantó, limpiándose la tierra de las manos en su delantal. Sus ojos se encontraron con los de él desde el otro lado del patio. No se intercambió ninguna palabra, pero todo fue dicho. En su mirada compartida estaba la historia de Sambiento, el viaje, la construcción de Mercy Rest y la promesa silenciosa de un mañana pacífico. La historia de la joven silenciosa ya no era sobre lo que le habían quitado, sino sobre lo que ella había construido. Se había convertido en un faro.
Su vida un testimonio de que la verdadera justicia no se encuentra en un tribunal, sino en la capacidad del espíritu humano para sanar, construir y ofrecer misericordia. Y en Mercy Rest, la misericordia abundaba. Su vida, antes definida por la crueldad de los otros, era ahora definida por su propia fuerza y compasión. Ya no era la callada, la víctima, era la fundadora, la cuidadora, el corazón silencioso de una comunidad que florecía contra todo pronóstico. Y esa era una verdad que ningún silencio podría jamás borrar. La noche cayó sobre el valle, envolviendo el pequeño refugio en un manto de estrellas. Las luces se apagaron una a una y un silencio profundo y pacífico se instaló. Era el sonido de la seguridad, el sonido de la sanación, el sonido de un hogar. Su viaje había cambiado su vida permanentemente, dejando la lección de que, al final, la voz más grande es la de las acciones amables. El mundo seguiría siendo un lugar ruidoso y a menudo injusto, pero allí, en ese pequeño bolsillo de serenidad, la paz reinaba. Y para la mujer que había sobrevivido al silencio y a la indiferencia, eso era todo. Su legado no era de palabras, sino de paz, un refugio construido con las manos y el corazón. Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.